Muy buenas noches para todos. Como todas las semanas nos reunimos para estudiar la palabra verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro. Ahora estamos en Apocalipsis y ya vamos a entrar al capítulo 2 de esta noche. Su pastor y amigo Abimael Bustos, desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Nuestra congregación, Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa, les manda un saludo muy especial. Si usted pasa por acá por Bogotá, nos reunimos los domingos a las 10:30 en un barrio que se llama Niza 9, en la Portería 3, en el salón de eventos. Así de que cuando venga por acá, bienvenido. Muy bien, y vamos a dar comienzo ya a nuestro estudio que tiene que ver con Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, y para entrar en materia, quiero recordarles más o menos todo como el antesala y por qué no, lo que tiene que ver con el resumen, llamémoslo así, de lo que es Apocalipsis, ¿no? Recuerden que Apocalipsis es revelación, algo que estaba oculto y se da a conocer, quitar la cortina y poder ver con tranquilidad, quitar lo que teníamos cubierto con una mantela, una sábana, y podemos descubrir lo que estaba allí, mirar por un microscopio y ver lo que había escondido allí en esa bacteria o lo que sea. Es descubrir lo que Dios tiene para su iglesia, el secreto, la bendición que nos tiene a nosotros. Es básicamente eso. Entonces, es como tiene que ver también con el presente y el futuro de la iglesia. Es el único libro profético del Nuevo Testamento realmente, que resume toda la Biblia. En Apocalipsis, más de la mitad, casi el 70%, son textos tomados del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de todo el Antiguo Testamento, incluso del Nuevo, ¿no? También todo lo que dijo Jesucristo, todo lo que dijo allí en Mateo 24, todo lo que dijo Pablo en Tesalonicenses, todo lo que se ha escrito está resumida la palabra realmente. Y da claridad a la iglesia de lo que le espera a futuro, porque estaba viviendo en ese momento tiempos difíciles. Y hablábamos también de que Apocalipsis tiene que ver con todo lo que es el estudio escatológico, ¿no? Teológicamente se habla así de los últimos tiempos. Hablamos de que hay que tener equilibrio, porque el que se dedica solo a estudiar Apocalipsis puede terminar de tanto meterse en esto en una doctrina errada. Casi todos los que se dedican a la parte escatológica terminan un poco creando sus propias doctrinas, diciendo las fechas que va a venir el Señor, inventando quién es la bestia, quién es el anticristo. Decíamos también que Apocalipsis no es para buscar quién es el anticristo, ni quién es la bestia, ni quién es la mujer, ni quién es todas esas cosas. Los 144 y todo eso son cosas, son elementos, pero lo importante, de acuerdo al mismo libro, como lo explica el Señor Jesucristo, es la revelación de Jesucristo y lo que tiene para su iglesia. Eso es básicamente como el plan, el propósito para llegar a una meta. Entonces es la esperanza que tenemos, es la seguridad de los santos, de la iglesia, de los hijos de Dios, de lo que ya tenemos asegurado. El Señor Jesús nos aseguró que nos iba a dar vida eterna por haber creído en su Hijo, por haber creído en Jesucristo. Entonces nos selló con su Espíritu. Por fe somos salvos, no por obras. Y por haber creído, entonces dice, van a pasar por sufrimientos, porque este mundo, como ustedes lo conocen, está gobernado por Satanás, y él va a hacer todo lo posible e imposible para estorbar que muchos me conozcan. Y el que conoce a Jesús, entonces pues va a ponerle tropiezo, va a estar, pero voy a estar con ustedes, voy a dejarles mi espíritu para que vivan ustedes, los voy a sellar y estaré con ustedes todo el tiempo. No los abandonaré ni los dejaré. Él hizo esa promesa. Por eso la gente no le importaba si la mataban, no le importaba si los quemaban, no le importaba si los metían con los leones, no importaba, porque tenían la seguridad de que su vida eterna estaba asegurada. Si no fuera así, ¿quién se va a arriesgar a que le maten, a que lo quemen, a que le quiten su familia
por seguir algo que no es seguro. Ellos se lanzaban a eso porque estaban seguros de que Jesús, que había venido Dios mismo en persona, les había hecho esa promesa. Y ahora le escribe a la iglesia que queda y a la iglesia que vendría. Por eso en Juan 17, Señor, no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer. Y ahí está el Señor entonces dándonos esa esperanza, esa seguridad que tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. De eso se trata Apocalipsis, revelar quién es Jesús y cuál es el plan que tiene con su iglesia. Y lógicamente con la iglesia, porque como está en la tierra, pues todo lo que va a suceder en la tierra con la gente. Básicamente es eso. Entonces, recuerde que no es el estudio de la bestia, ni es la de los secretos. Gente se dedica a buscar tantos secretos que se pierde del propósito que realmente es Apocalipsis. Pierde el sentido y se va por allá a buscar otras cosas, llaves, secretos, las cosas más profundas, o eso, bueno, mejor dicho. Entonces, no, el libro fue escrito para personas que incluso ni sabían leer. Tocaba leerles el libro. Léaselo a las 7 iglesias, léale esto, porque no había otra. Entonces no nos pongamos con tanta profundidad, porque podemos terminar saliéndonos del propósito real, ¿ok? Eso se lo digo con todo el corazón. Por muchos años yo traté de entender Apocalipsis, no pude. ¿Por qué? Porque estaba buscando lo que no era. Estaba buscando los tiempos, cuando venía Jesús, quién era la bestia, quién era el anticristo, que si es judío, que si es cristiano, que si será musulmán, que si será Hitler, o bueno, lo que sea, todas cosas. No, aquí el Apocalipsis es revelar a Jesús. Lo aprendimos en el capítulo 1. Esa es la idea. Y toda la clave de cómo estudiarlo está en Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 19. Y quiero leérselo para que usted lo memorice. Y así es que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis, tal como el Señor Jesús dijo que lo debía escribir Juan. Escribe pues lo que has visto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que Juan está viendo. Lo que sucede ahora. Eso tiene que ver con la iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar. Lo que ha visto, lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que sucederá después de esto. O sea, son 3 partes, ¿no? Lo que está viendo, lo que ha visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después. Esas son las 3 formas como vamos a estudiar Apocalipsis. Si usted lo hace de esa manera, entonces va a tener bendición. Y dice acá que dichoso, el versículo 3 del capítulo 1, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético, o sea que es una profecía, y hacen caso, o sea, obedecen. 3 cosas: leer, oír y hacer caso. Van a ser dichosos, van a ser felices, van a tener prosperidad, bendición, solamente por oír, leer y practicar. ¿Ok? Con ese preámbulo ya vamos a comenzar. Entonces, el capítulo 2 comienza diciendo así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel, le está diciendo a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y hablábamos de que el ángel quiere decir mensajero. Esa palabra como mensajero realmente se refiere a un pastor. Es la única forma que encajaría todo lo que va a hablar a las iglesias. A un ángel no lo puede exhortar, aunque el ángel es de Dios, él es para llevar un mensaje. Puede pensar que cada iglesia tiene ángeles, claro que sí los tiene, pero el ángel no es el responsable. El responsable es el pastor de cada congregación, de cada iglesia. Entonces vamos a hacer, antes de comenzar esto, vamos a tratar de encontrarle sentido a todo el contexto. Vamos a encontrarle sentido a todo el contexto, ¿verdad? Yo cuadro aquí un poquito. Y dice así. Entonces, recuerde lo primero que aprendimos en el resumen de Apocalipsis, que es fácil de leer y fácil de entender si lo hacemos como nuestro Señor Jesús nos indica en el mismo libro. Él hace el preámbulo, ¿cierto? Y Él nos dice cómo debemos leerlo. Entonces, como Él mismo nos dice cómo leerlo, entonces Él comienza diciendo lo que has visto. ¿Qué es lo que ha visto Juan?
todo lo del capítulo 1. ¿Qué vio Juan? El capítulo 1, recuerde lo que has visto. Entonces ya esa parte, ok, ya la vimos, que fue la semana pasada. La gloria de Dios, la gloria de Jesús, el principio, el fin. Él es el alfa y el omega, Él es el verbo, Él es la luz, Él es Dios mismo. Eso es lo más importante del capítulo 1, lo que has visto. Ahora, los capítulos que son del 2 y el 3, ahora es las cosas que están sucediendo, las que han de ser, las que están siendo. Capítulo 2 y 3. Eso es lo que vamos a ver hoy. Capítulo por lo menos 2, el 3 después, si alcanzamos. Entonces luego está las cosas que han de ser después de estas. La palabra después de es metatauta en griego, quiere decir después de, eso es lo que tiene que ver. Y ya luego tiene que ver en las que tienen que ver, que son después de estas, que son la iglesia. Recuerde que la iglesia es capítulo 2 y 3, es desde que el Señor Jesús resucitó hasta que Él venga por segunda vez, capítulo 2 y 3. ¿Entiende eso en su cabecita? Meta ya capítulo 2 y 3, desde que Jesús resucitó hasta que Él venga, ese es el capítulo 2 y 3. El capítulo 4 y 5 es, viene el Señor por su iglesia y se la lleva. ¿Cierto? Estamos en las bodas del Cordero, y en el capítulo 6, la gran tribulación. Viene el Señor, ahí sí, y se lleva a todo el mundo por delante, porque Él viene como rey a juzgar. Él viene ya como rey. Muy bien. ¿Y para qué viene? Para sacudir al mundo entero, y especialmente a los que oyeron la palabra, pero que no quisieron aceptarlo en su corazón. Lo oyeron, fueron a la iglesia, estuvieron, recibieron hasta milagros, pudieron haber recibido palabra, unción, toda esa vaina, pero no aceptaron a Jesús en su corazón, no recibieron el Espíritu Santo. Los sacude. ¿Para qué la tribulación? ¿Para qué la tribulación? Para que se arrepientan y puedan ir a estar con el Señor. Recuerde que el anhelo de Dios Padre es que todos sean llamados al arrepentimiento. La tribulación no es para castigar, no. La tribulación es parte de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Es la forma, ya les dio el Espíritu Santo, la palabra a los evangelistas, los pastores, las predicaciones, las emisoras, misioneros por todo lado. Ya le mandó. Ahora, como no quisieron, entonces viene un sacudón, ¿no? Hablábamos de que es como cuando le ponen a un enfermo que está muerto ya, le ponen esos aparatos y ¡pum!, le pegan su corrientazo a ver si resucita. Es más o menos lo que el Señor, por gracia y por amor, quiere hacer por la humanidad, especialmente por aquellos que son hijos de cristianos, amigos de cristianos y que se quedaron del rapto. Una sacudida. Y especialmente para el pueblo de Israel, que ahí sí entrarán todos. Los que no creyeron, ahora sí van a creer y dicen, nosotros matamos al Mesías. Y si era ese Jesús el Mesías, ahí está. Es eso. Entonces es capítulo 5, 6 y ahí para allá comienza hasta el 19. Esa es la tribulación, todas las plagas, las trompetas, las 7 plagas, son las 3 series de las 7 juicios de Dios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Muy bien, esos son desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí lo tienen ustedes fácilmente. Entonces hablamos de que en la Biblia hay muchos 7, que el número 7 quiere decir completo, plenitud, total. No quiere decir que sea el número de Dios, porque hay también 7 que se refieren al enemigo, 7 que se refieren al hombre, ¿cierto? Una semana tiene 7 días, es perfecta la semana, pero puede haber sido una semana con muchos problemas, situaciones, enfermedad, lo que sea. Entonces no quiere decir que sea perfecto el número de Dios. Es completo, quiere decir completo, pleno. El Señor en su plenitud también se significa con eso, ¿ok? Entonces, luego preguntamos, capítulo 1, la gloria de Jesucristo, capítulo 2 y 3, el tiempo de la iglesia en la tierra.
capítulo 4 y 5, el capítulo de el tiempo de la iglesia en el cielo. Somos llevados, somos raptados, somos arrebatados, ¿no? Eso es capítulo 4 y 5. Entonces, la iglesia pasará por la gran tribulación. Pues si estamos siguiendo lo que el Señor Jesús nos dice en Apocalipsis, no, porque el tiempo de la iglesia, que es capítulo 2 y 3, viene el rapto y nos lleva, y luego capítulo el 5 y el 6 ya para adelante sí es la tribulación y la gran tribulación, pero estamos en el cielo. Entonces, para los que estamos interpretando textualmente, de una manera expositiva, el texto de Apocalipsis, según la exposición, no pasamos por la gran tribulación. Eso es lo que se interpreta sanamente. Si usted quiere creer que va a pasar por la tribulación, pues usted es libre de creer lo que quiera, ¿cierto? Aquí estamos para entender texto y contexto, para tener la paz y la seguridad y la tranquilidad que el Señor Jesús estaba transmitiendo a la iglesia. ¿Ok? Pero usted puede creer, si usted cree que eso es así, no hay peleas, usted puede seguir creyendo lo que quiera, pídale al Espíritu Santo que le confirme, pero lo cierto es que esta interpretación te trae paz, te trae tranquilidad, te trae gozo, te trae seguridad, te trae la paz de saber qué tipo de Dios tienes, un Dios que no miente, que cuando dice que te salva, te salva. No hay, no, como falló, pues ahora no, ese no es mi Dios. Pero para algunos es así, es respetable, pero no lo comparto. No lo comparto. Por ejemplo, esta es una interpretación la más centradita de todas las que hemos estudiado por muchos años. Entonces, pues yo, como les dije, había estudiado mucho Apocalipsis, pero no lo he entendido. Ahora con este paso a paso lo puedo entender mejor y espero que usted también. ¿Okay? Entonces, listo, la iglesia no va a estar en la tribulación porque está en el cielo, en las bodas del Cordero. El Señor viene y ahí sí. En el capítulo 19, entonces, el Señor dice que viene con su iglesia y a Satanás lo ata por 1000 años, es lo que llaman el milenio. Entonces queda atado y el Señor y nosotros gobernaremos en la tierra por 1000 años, pero luego en el capítulo 20 Satanás es liberado y saldrá a hacer de las suyas y muchos lo seguirán, se cansarán de vivir rico y sabroso, como dicen por ahí, y entonces querrán rebelarse contra Dios y crean un ejército que se va a enfrentar a Jesucristo. Él los derrota y ahí sí dice que lo lanza al infierno, al lago que arde con azufre y fuego, y a todos sus seguidores. Allá se va. Y luego entonces el Señor dice que son cielo nuevo y tierra nueva, capítulo 21-22, y dice que todo pasará por el fuego. Todo pasará por el fuego y hará una tierra nueva y un cielo nuevo y viviremos con Él eternamente y para siempre. Amén. Eso es básicamente como ese resumen. Espero que usted lo repase y si no, vuelva a ver el video. Luego habla de los 7. Aquí tengo mi resumen de los 7 porque me interesó hacer todas las veces que habla de los 7 en Apocalipsis y quise hacer un estudio, pero no lo vamos a ver hoy. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quién dice esto? Aquí se identifica. Entonces recuerde que en todas la carta a las 7 iglesias, a cada una de las iglesias él se presenta de cierta manera que tiene un significado para esa iglesia. Esta iglesia, que era la iglesia de lo que estaba pasando hasta más o menos el año 100, desde que se fundó la iglesia hasta el año 100 es lo que está hablando de esta iglesia y se refiere a Éfeso. Recuerde que todas las iglesias es una época, va desde el año, desde que se fundó la iglesia hasta que venga el Señor Jesucristo. Apocalipsis 2 y 3. Todas las 7 iglesias representan una época de la historia entre el año 70 hasta el año que venga el Señor Jesucristo. Estas iglesias que vamos a ver ahorita, las 3 primeras, esas iglesias ya, digámoslo así, ya pasaron. ¿Y cuáles quedan vigentes y permanentes? Son las que están como desde el año 1300 hacia acá. Todavía siguen vigentes y eso lo vamos a ver también con más claridad. Entonces, entendiendo eso, recordándoles que el Apocalipsis
es la revelación para nosotros estar tranquilos de lo que vendrá, no para estar asustados. El que está asustado es porque todavía no tiene seguridad de su salvación. El que está tranquilo sabe que está con el Señor, pase lo que pase, vengan terremotos, guerras, Él está conmigo, Él verá qué hace conmigo. Y esa seguridad de que Él está conmigo y que me prometió la vida eterna, pase lo que pase, pues a mí me da lo mismo, en el buen sentido de la palabra, no me da lo mismo, pero digámoslo así, que como ellos, no importaba si los daban a los leones, si los quemaban, lo que fuera, porque estaban seguros de su salvación. Estaban seguros de su salvación. Entonces, no me interesa que pase por pruebas, persecuciones, enfermedades, escasez, me echen de la empresa, me quiten, porque yo estoy seguro de que voy para el cielo. Entonces, paso mis pruebas con tranquilidad. Aprendemos que en el proceso es la bendición. Y la meta es el premio. Por eso decía Pablo, prosigo a la meta. Y en todas sus dificultades, cárceles, azotes y todo, pues él las pasaba. ¿Por qué? Porque él iba para la meta. No importa lo que pase aquí, yo voy es para mi meta. No importa lo que tú sufres, lo que estés pasando ahorita, situaciones de escasez, enfermedad, problemas con la familia, quejas o que lo están demandando, que hablan mal de usted, está bien. Usted tranquilo con el Señor, porque todo esto va a pasar. Dice acá que son 10 días y que luego, o el día malo, como dice el Señor, pero luego ¿qué? Luego viene su recompensa. Y es más, dice él, que si tú no lo niegas, tendrás en esta tierra 100 veces más de lo que tienes y la vida eterna. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, continuando en esto, recuerde que la palabra Éfeso quiere decir deseado o deseada, algo así, deseado o deseada. Es una iglesia deseada. Es la iglesia que todos desean. Esa iglesia tuvo buenos pastores por ser tan deseada. Tuvo a Pablo, tuvo a Apolos, tuvo creo que fue a Tito o a Timoteo, si no estoy mal, y también tuvo a Juan como pastores. Imagínense, una iglesia que tenía este tipo de predicadores y de pastores, pues ¿qué le puede preocupar? Entonces, Éfeso quiere decir la deseada. Y recuerde que va desde que nació la iglesia hasta el año 100 más o menos. Esa es como el tiempo que está marcando de la historia, comenzando la primera iglesia. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Un candelabro era como donde se ponía una mechita de aceite y ahí salía la lucecita, era un candelabro. Ese era un candelabro. Y él se pasea entre las 7. ¿Qué quiere decir las 7? Pues son las 7 iglesias. El Señor Jesús está en medio de la iglesia. Aún en la época difícil, buena, abundante, lo que sea, Él está ahí. Él está siempre ahí. Por eso es que debemos ir a la iglesia, debemos estar en la iglesia, debemos colaborar en la iglesia, debemos participar, no debemos faltar a la iglesia. ¿Por qué? Porque allí es donde está la palabra, donde está la unción, donde está la revelación, donde está mi comunidad, donde yo pertenezco. Yo tengo que identificarme con la iglesia. Claro, el Señor está en todas partes, pero donde se glorifica es en la iglesia. Por eso creó la iglesia. Si no, hubiera dicho, no se congreguen. Tengan por costumbre no congregarse porque yo los voy a visitar. No, digo, no tengan por costumbre eso de no congregarse, ¿ok? Entonces, ya cuando habla de esto y habla de su mano derecha, quiere decir justicia. La mano derecha quiere decir que Él es el que hace justicia. En su mano derecha tiene esas 7 estrellas. Y esas 7 estrellas son ¿quiénes? Los pastores. Aquí dice que son los ángeles, pero realmente son los pastores. Y se pasea por medio de las 7 candelabros de oro, o sea, por su iglesia, se pasea por toda la iglesia. Desde que Él subió, ascendió al cielo, se está paseando por la iglesia hasta que Él venga. Él está en medio de la iglesia. Pero aquí le dice que conozco, el versículo 2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Tus obras, porque las obras son importantes si hay fe. La fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe no salvan. La fe sin obras es muerta y las obras sin fe no salvan. Nosotros hacemos las obras porque ya creímos. Entonces le está diciendo acá
Conozco tu duro trabajo. Es una iglesia que trabaja, que se mete, que hace muchas obras, hace muchas campañas, hace evangelismo, tiene escuelas, tiene colegios, tiene hospitales, o sea, tiene de todo. Y tu perseverancia, es perseverante, se mantiene. Sé que no puedes soportar a los malvados. La gente mala no la soporta, la saca de la iglesia. Usted no puede estar en esta iglesia. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Llegan muchas personas que el apóstol tal, que el apóstol no, los pone a prueba. ¿Y cuál es la prueba que se le hace a los apóstoles? Dice, probad los espíritus si son o no. ¿Y sabe cómo se prueban? Pues es muy fácil, en el amor. Y dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no puede perdonar a su hermano no es de Dios. Y les hacía la prueba y resultaba que decidía cuáles eran los que eran de verdad y no. Y has descubierto que son falsos apóstoles. Un apóstol es el que lleva el mensaje idéntico como el Dios lo dio. Así como una profecía es, la profecía es lo que el Señor nos da. Recuerde que Apocalipsis es una profecía. Entonces, está en el paraíso de Dios. Entonces aquí está hablando ya de que dice las 7, conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Es una iglesia. ¿Qué tal que el Señor le diga a usted así? Dice, conozco tu duro trabajo, tus obras, tu perseverancia, Juan, Pedro, Abimael. Sé que no puedes soportar los malvados, que usted le molesta a esa persona que trae doctrinas falsas, que inventa, que quiere mezclar la ley con la gracia. A usted le molesta eso. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Usted es de los que está ahí pendiente de quién es el que trae una mentira, una herejía a la iglesia, que está tratando de sonsacar a los hermanos. Y has descubierto que son falsos. ¿Qué tal que el Señor te diga eso? O que nos diga eso. Y nos debería decir así. O sea, así era esta iglesia. Y así es la iglesia. Así es la iglesia. Has perseverado, sufrido por mi nombre. Sin embargo, aquí viene entonces, recuerde que el Señor primero se presenta, luego entonces los exalta, luego les hace una observación de lo que está mal, luego les dice que si no corrigen vendrá esto y aquello. Entonces ahí vamos. El 4 dice, sin embargo, tengo en contra tuya que has abandonado tu primer amor. ¿Cuál es la debilidad, por llamarlo así, de esta iglesia, de este tipo de iglesia? Llámenlo tipo. Es que ellos eran enamorados del Señor. Eso a toda hora era en intimidad con Dios, orando, levantándose temprano, ayuno, oración, predicando, era evangelizando. Pero resulta que ellos cayeron. Dice, en contra, has abandonado. ¿Qué pasó? Abandonó. Abandonar es como que se le refundió. Tu primer amor. No es que lo tiró, no es que es que se refundió. Y se refundió es que está por ahí, como cuando a usted le refunde el celular o la Biblia, o se le refundió el esfero, las gafas. Entonces, ay, ¿dónde? Yo pongo aquí las gafas y ¿qué hice las gafas? Y las tengo acá puestas. Entonces, lo que pasó con ese tipo de persona o de iglesia es que se le refunde el amor. Se distrajo en tantas obras, en tantas actividades, que descuidó el amor. Ese amor que es como cuando uno se enamora, está enamorado, tiene su novia, su novio, y está uno, mejor dicho, enamorado de esa chica, mejor dicho, que uno va a cualquier hora, trasnocha, no come, pensando en ese primer amor. Y aquí se refiere a ese primer amor, esa intimidad, tener intimidad con Dios. Y ellos han perdido esa intimidad con Dios, pero eran personas de buena doctrina, personas que seguían la doctrina, personas que sabían, tenían buenos cimientos, pero han perdido su primer amor.
Entonces aquí les dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Estamos hablando en el versículo 5. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mire esto. Recuerda de dónde has caído. Entonces, esta de dónde has caído, ¿qué nos dijo al comienzo? Que habían perdido ¿qué? Ellos estaban enamorados de Dios. ¿Y de dónde cayeron? De ese primer amor. Entonces, recuerda de dónde has caído, es de ese primer amor. Entonces, como cayeron de ese amor, le dice ahora, arrepiéntete y vuelve a practicar ese amor o esas obras de amor que tenías al principio. ¿Cuáles son esas obras de amor? Usted debe entender que cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por ese amor. Uno protege, uno entrega, uno da, uno saca tiempo, todo eso. Y eso se descuida. Ahora hay mucho trabajo, no me salió un negocio, no puedo ir, estoy haciendo deporte, es que mire que es que ahora tengo que mucho trabajo, que tengo mucho estudio, es que tengo que viajar, es que tengo que cuidar. Dejo el primer amor. Entonces dice, arrepiéntete, arrepiéntete y vuelve otra vez a ese primer amor. Y si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Y qué es el candelabro? La luz, lo que ilumina, la seguridad de hacia dónde voy. Cuando no tenemos luz nos estrellamos, quedamos en tinieblas. Y eso es lo que está diciéndole acá. El amor hace que haya luz, que sepas para dónde vas cuando tú tienes amor por el Señor. Y entonces ese candelabro el Señor no lo va a quitar. Arrepentirse es metanoia, o sea, cambiar de mi forma de pensar y de entender. Eso es arrepentimiento. Entender lo que estaba haciendo y ahora entender cómo hacerlo correctamente. Eso se llama arrepentimiento. Y dice acá entonces, pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece las prácticas de estos nicolaitas. Hay varias, digamos, como formas de entender esto. Pero básicamente hay dos y yo quiero enfocarlos en una. La primera es que había un señor que llamaba Nicolás, que era como discípulo de los apóstoles, y sus discípulos, los discípulos de Nicolás, torcieron la doctrina a tal punto que la llevaron a que la gente tuviera relaciones con diferentes esposas, mujeres y todo, y no había problema en la iglesia. Esa es una creencia de los padres de la iglesia. Es algo histórico, pero no es bíblico. Y lo mismo la otra interpretación que es más cercana, es que nicolaitas tiene que ver con la palabra nicolaita, tiene que ver con jerarquía, dominio sobre. Eso es lo que quiere decir. Entonces era jerarquías, era como tener autoridad más que los demás. Y el Señor aborrece eso. En la iglesia del Señor no hay un gobierno piramidal. O sea que está aquí perdóneme que hable de esta manera, el presidente, el secretario, o el papa, el cardenal, o el apóstol, luego sigue los pastores, luego eso no le gusta a Dios. No le gusta, lo odia, o sea, lo repugna. Es lo que dice el Señor, que eso no le llama a él lo de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque el sistema nicolaita es un sistema jerárquico que lo que hace realmente es llevar a que las personas dominen a otras, que tengan como ese ejercicio de tratar de dominar, controlar. Usted verá esas iglesias que son controladoras donde, llegó el pastor, llegó el apóstol, llegó no sé quién, eso, la gente tiembla, porque, no, él es igual a cualquiera. A mí me gusta cuando a un pastor le gusta que lo llamen por su nombre, ¿no? Cuando le dicen, no, usted tiene que referirse a él como apóstol, como pastor, ya ahí usted está en un sistema nicolaita, Entonces, esa parte, como lo dice acá la palabra de Dios, el nicolaísmo es el tipo de jerarquía. Todos somos iguales para Dios. El Señor Jesús se sentaba con ellos,
el Señor Jesús. Pero hay diferentes funciones o trabajos o servicios que hay que hacer, como una caja de cambios de un carro. Son diferentes piñones, pero todos tienen un trabajo diferente. No hay ninguno más importante. Si usted quita un solo piñón, ya se daña toda la caja. No sirve para nada. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si hay alguien que se cree más, pues simplemente si usted lo quitara, pues se daña todo. O si se cree menos, tampoco. Por eso todos somos iguales. El Señor Jesús nos enseñó que todos somos servidores, servidores unos de otros. No hay aquí superior. Siéntase igual que los demás. E inferior en el sentido en que usted debe servir al otro. Pero no hay jerarquías. No hay posiciones. ¿No? Que el gerente, el subgerente, el secretario. No, aquí es todos iguales. Hay una empresa en Estados Unidos, creo que se llama Chick-fil-A, y ellos, el gerente, el CEO y todos trabajan igual, no tiene una oficina ya lejana, grande, no. Él trabaja con todos ahí, ayuda a limpiar las mesas, a cuadrar todo. Ese es el sistema del Señor. Y Él odia ese tipo de jerarquías. Él odia ese de que se den títulos para que crean que gobierna más o manda más sobre los demás o lo que sea. Eso es lo que el Señor dice, que esa parte no le gusta a Él. Tienes a tu favor que no practicas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esas obras que terminaban en pecado sexual o que tenía que ver con dominar a las personas porque las ponían por debajo de ellos. Entonces luego termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga sentido común, el que haya oído la palabra de Dios, el que haya oído el Evangelio de Jesucristo, de Pablo, de Juan, de Pedro, el que sea, pues oiga, porque esto es para usted. Esto no es para los demás. Esto es para usted que tiene el sentido común, el oído afinado de lo que es la sana doctrina. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu no le habla al que no es cristiano. El Espíritu le habla al cristiano, a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. ¿Vencedor de qué? De amar, porque estamos hablando del amor. El contexto es que está diciendo, cayeron del amor, vuelvan al amor. O sea, el que dice acá, al que salga vencedor, ¿qué quiere decir? Al que pueda volver otra vez a ese primer amor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Porque ellos ya tienen el árbol del conocimiento, ellos saben harto palabra, que está en el paraíso de Dios. Esa es básicamente como la idea, como como el premio que le va a dar el Señor. ¿Entienden esa parte? Ahora, tómelo para usted. ¿Cómo se siente usted en ese primer amor? No tanto lo mire ya la parte histórica, la parte escatológica, lo que sea, sino mírelo personalmente. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo es usted en ese amor? ¿Y cómo podría reactivar? Hable con el Espíritu Santo, propóngase desde hoy levantarse más temprano, orar de nuevo, meterse en esa adoración, esa alabanza, ese ayuno, ir a la iglesia, no faltar nunca, estar más temprano que todos, servir, ayudar, de ujier, lo que sea. Imprégnese de ese primer amor. Y dice entonces que Él te va a dar el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Jesucristo, es el mismo Jesús. Ahora, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y ya dijimos, esta no es la deseada, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tiene que ver con otra cosa. Bueno, yo tengo aquí mis notas. Dice, Esmirna viene de la palabra mirra. Mirra, y eso es ¿para qué se usaba la mirra? Para embalsamar. Recuerda que a Jesús le llevaron incienso, oro y mirra. Eso es para embalsamar a los muertos. ¿Y por qué este embalsamiento y por qué esa parte? Porque esta sesión de Esmirna tiene que ver del año 100 al año 330. Y es cuando la iglesia es más perseguida. Nerón y Calígula y bueno, y todos esos Césares que habían, pues ellos perseguían al cristiano por donde fuera. Y como crecía tanto, entre más la persiguen a la iglesia, siempre crece más. Entonces no hallaban cómo destruirla, cómo acabarla. Y le dice acá, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna.
muerte, persecución, dolor. Eso fue lo que vivió esa iglesia, persecución. Y muchos vivimos eso todavía. En Colombia se vive la persecución a los pastores, a las iglesias, tanto la guerrilla como los paramilitares, como el gobierno, como la iglesia tradicional persiguen a la iglesia cristiana. Y la iglesia católica también es perseguida en muchos países de la tierra, ¿no? La iglesia cristiana en sí, no hay ni católico ni cristiano, no, es cristiano el que cree en Jesucristo, cada uno con sus diferencias, pero la iglesia, aquí le está hablando a la iglesia cristiana, ¿sí? No está hablando de la denominación, no está diciendo para los bautistas, para los presbiterianos, para los pentecostales, para los católicos, no, a la iglesia. Entonces aquí el fuetazo es para todos y el halago es para todos. Miren cuál está usted. Usted puede que sea católico, usted puede que sea pentecostés, presbiteriano. ¿Eh? Eso sí, aquí no. Cuando usted llega al cielo, usted llega con su carnet de presbítero o su carnet de bautista o su carnet de pentecostés, lo que sea, y no le sirve para nada ya, para nada, absolutamente en el cielo. Entonces más bien mire qué tipo de iglesia está en su vida, cómo es usted como iglesia. Esto dice y empieza a hablar y se identifica. Recuerda que primero él se identifica, luego entonces dice para quién va y luego entonces dice la exhortación y luego lo que tienen que hacer. Esto dice el primero y el último. Él es el primero y el último, él es Dios. El que murió y volvió a vivir, como ellos han sufrido persecución, mire lo que les dice el Señor. Yo pasé por eso, yo morí, fui azotado, golpeado, pero resucité. Y por eso conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Era una iglesia que sufría mucho, lógicamente perseguida. Era una iglesia que pues andaba pobre. ¿Por qué? Porque no tenía cómo trabajar, a toda hora escondiéndose. Y mire que muchas, en partes de Colombia, en partes del mundo se pasa eso, en China, en Norcorea, en Rusia, en Irak, en Irán, en Siria. La persecución es terrible, los matan, los asesinan, los ponen en trabajos forzados, cadena perpetua, terrible. La historia de los mártires, tiene que usted leer ese libro, la historia de los mártires, tantos misioneros que han sufrido y padecido, que vinieron a estos países, aquí a Perú, donde pasaron por las selvas que los indígenas mataron a los misioneros. Todo eso es la persecución. Pero esta representa esa época, del año 100 al 330. Y mire, y luego dice acá, sin embargo, eres rico. A pesar de que sufres, ¿y en qué es rico? ¿Por qué? Porque tiene a Jesucristo, tiene fe. El que tiene a Cristo tiene todo. Es rico porque es heredero y coheredero de todas las cosas del Señor. Y él dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Estos que decían ser judíos, el Señor dice que son una sinagoga de Satanás. Imagínate, dentro de la iglesia se habían metido estos que decían ser judíos. Hoy por hoy pasa igual. Mucha gente dice ser judía, son mesiánicos, son de cualquier país nuestro, ciudad, región, y ya dice que son judíos, se ponen un kipá, se dejan crecer la barba, se cambian el nombre y empiezan a hablar con términos hebreos y esas cosas, y pues ya son judíos. Pero aparte de eso, son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque toda esa religiosidad la usan y realmente al que están adorando es a Satanás. Porque están tratando de mezclar la ley con la gracia. Tratan de mezclar sus costumbres que ya el Señor dijo que estaban abolidas, y tratan de otra vez hacer todo eso, circuncidar a las personas, que no pueden comer aquello, que tienen que guardar aquello, todas esas cosas que ya eran sombra de lo que había de venir. Y el Señor Jesús, Él le duele esto. Y vea cómo los trata, sinagoga de Satanás. Eso es lo que están diciendo. Se hacen pasar por judíos. Un buen judío practicante, un buen judío no juzga, un buen judío está de acuerdo. Está bien, si quiere practicar la ley, que lo haga. Pero estos son que se hacen pasar por judíos. Ni siquiera son judíos. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto
que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Vamos a sufrir persecución. Algunos en esa época, lógicamente, estaban sufriendo persecución. Iban a sufrir persecución porque Juan estaba escribiendo antes de que fuera a suceder eso. Recuerde que esta es una representación de la iglesia del 100 al 330. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aunque los estaban matando, ¿qué es lo que le llevan a una persona cuando muere? Una corona, pero de flores, de muerto. Aquí el Señor dice, no, yo le voy a dar una corona de vida. El que tenga oídos, el que tenga sentido común, el que haya escuchado al Espíritu Santo, a los profetas, a los apóstoles, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Tranquilos, sí, van a morir, los van a matar, pero ustedes no van a sufrir la segunda muerte. Eso lo vamos a ver ahí en Apocalipsis 20. Esa es la historia de esta iglesia. Entiende esa partecita, que eres rico porque no has perdido tu fe. No importa lo que estemos padeciendo. Sé que no es fácil, pero eso es lo que el Señor dice. Y muy seguramente en tu trabajo estás siendo perseguido, en tu iglesia puede estar siendo perseguido, en tu país, en tu región, en tu colegio, en tu universidad. Puede perder amigos, puede que pierdas trabajos, viajes, pierdas oportunidades, pierdas hasta el matrimonio. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, por seguir a Cristo. Pero tranquilo, porque la recompensa viene. Recuerde que eres rico, aunque puedes vivir en alguna dificultad ahorita. Y luego viene el mensaje a la iglesia de a la iglesia de Pérgamo. Y sigue Pérgamo. Esa iglesia de Pérgamo dice acá, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya sabemos que ángel es mensajero, estamos hablando de un pastor o del líder, del que esté a cargo de esa congregación, de esa iglesia, de esa época. Recuerde que es para entender. Y esta representación de esta iglesia va del año 330 al año 600. Es una época de gloria, es una época de libertad, es una época de no persecución. Está Constantino, que se convirtió al cristianismo, puede que sea verdad, puede que no, pero así fue. Dice que fue la mamá y que él por obedecer tuvo una visión, bueno, lo que sea, la historia ya habla de eso. Lo cierto es que él dejó que la iglesia cristiana ya no fuera perseguida, su primera parte, los primeros años. Y luego no solamente no fue perseguida, sino que la volvió oficial, volvió una religión oficial. Entonces todo el mundo tenía que ser católico, cristiano. Pero en el buen sentido era la unión de la iglesia con el rey. Entonces aquí ya se unieron los dos, el clero y el gobierno. Entonces hicieron una mezcla. Entonces el clero gobernaba, imponía reyes, o el rey imponía el papa o el sacerdote o el que fuera a gobernar en esa época. Esa es una parte interesante, ¿cierto? Entonces todo esto que comienza a suceder acá en Pérgamo, la palabra Pérgamo viene de pergamino, pero tiene otro sentido también, tiene otra interpretación. Y Pérgamo era porque ellos, digamos que eran muy dados a las letras, a los libros, y como no les empezaron a enviar los papiros, entonces ellos descubrieron que en el cuero se podía escribir y sacaron el pergamino. Y estos eran famosos por sus bibliotecas. Entonces eso es básicamente que la unión entre la religión y el gobierno. Eso es básicamente lo que quiere decir. Pérgamo también tiene que ver como con matrimonio como perverso matrimonio. Eso es más o menos, ¿ok? Entonces, ahora, dice acá, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿Qué es la espada de dos filos? Primero es la palabra, la verdad, que es Cristo, y la palabra, o sea, la parte del clero. Y la espada también quiere decir que gobierno, jueces, rey. Eso está en la unión de esas dos. Sé dónde vives. Y aquí el Señor le está diciendo,
allí donde Satanás tiene su trono. Esa iglesia de Pérgamo se convirtió en un trono de Satanás. Dentro de la iglesia, Satanás tiene el trono. Increíble. Sin embargo, mire lo importante, sigues fiel a mi nombre, al nombre de Jesús. Uno puede creer en Jesús, pero lo importante es que lo que usted diga de Jesús sea la voluntad de Dios y no su voluntad. Y dice acá, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Este Antipas era un hombre de Dios que no negó. Había un templo que era dedicado al César y todo el que entraba allí tenía que decir viva César. César es el Señor. Y él no lo dijo y lo mataron por eso. Es lo que dice la historia. Entonces, esta iglesia dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Este Balaam, que era un profeta de Dios bueno, verdadero, lo contrató este rey, Balac, para que profetizara en contra de Israel. Y varias veces fue y el Señor le dijo, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Sin embargo, pues el billetito dijo, el rey dijo, pues vea, yo le doy un billete mayor, pero maldígame a esa gente. Y el hombre dijo, no puedo. Trato de hacerlo y no. E incluso iba para allá a maldecirlo si una burra le dijo 3 veces, le pateó para que no siguiera y le pegaba hasta que la burra vio al ángel allá que lo iba a matar. Si él seguía, entonces la burra Dios le permitió hablar y le habló al profeta. La burra le habló y entonces el profeta ahí paró su desenfreno y la cogió a golpes de todas formas. Entonces, ¿qué dijo este profeta? Le dijo al rey, mira, yo sé que no puedo maldecirlo porque ya me di cuenta que no puedo, pero el billetico me lo gano de todas formas. Eso hacen los profetas que trabajan por dinero. Y le dijo, ve, haga una cosa, saque a todas las moabitas, esas buenas, queridas, póngalas a desfilar, vístalas bien queridas, y eso los judíos caen allá, y que tengan sexo con ella, y eso Dios lo castiga, porque Dios les mandó que no se metieran con nadie que no fuera de su pueblo. Y efectivamente eso hizo ese rey. Las vistió así, los israelitas cayeron en pecado sexual, cometieron fornicación con ellas, hasta se metieron al templo del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor les mandó un castigo terrible. Esa sí fue la maldición. Eso es, aquí le está diciendo esa doctrina de profetas que lo hacen por dinero. Hay iglesias que lo hacen por dinero, trabajan, profetizan, todo eso es por plata. Hay unas predicaciones bonitas y al final solo piden plata. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Lo mismo que el otro está la doctrina de las jerarquías, donde manipulan con la doctrina de la prosperidad. También tienen la doctrina de que el apóstol, triple apóstol, mejor dicho. Y eso lo duele al Señor. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. O sea, la palabra. Los va a poner en su juicio. El que tenga oídos, el que tenga sentido común, el que haya oído de la palabra de Dios, el que tenga el evangelio de Jesucristo de la gracia, más o menos lo traduzco así, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor de qué? ¿Vencedor de qué? De las falsas profecías, de profetizar falsamente. Le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en el que está escrito su nombre nuevo. ¿Cuál es el maná escondido? Recuerda que en el cofre que llevaban el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahí metieron varias cosas, entre ellas metieron el maná, lo escondieron allí con la vara de Aarón. Eso quedó allá, eso es del hombre, pero él dice que le va a dar el maná verdadero. ¿Cuál es el maná verdadero? Él mismo, la palabra, el verbo que es Jesucristo, y le va a dar una piedrecita que es en secreto, es el nombre de él. Eso es intimidad con Dios. Cuando hay intimidad con Dios, Dios habla contigo y te da un verdadero nombre. Y tú sabes cómo te llamas, porque en intimidad Dios te ha dicho, tú no te llamas Juan, tú te llamas mi apreciado,
mi servidor, el alegre, tu Padre es Dios. Así, nombres que tú ya sabes. Es tu nuevo nombre y está escrito en una piedrecita. Antes se decía que la piedra negra iba el nombre del que iba a ser castigado y en la piedra blanca el que iba a ser liberado. Entonces aquí yo pienso que tomó esa misma como enseñanza y esa piedrecita blanca quiere decir que eres salvo, libre, perdonado totalmente al que venciere, ¿cierto? Al que venciere que la doctrina de los nicolaitas y la de Balaam, que era profetizar por dinero, por interés y lo de las jerarquías. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, esa iglesia que corresponde a esa época. Y viene otra iglesia que es la de Tiatira. Y esta de Tiatira entonces, ella ya va hasta el año 1300 más o menos, del año 600 al año 1300. Y esa iglesia está llamada, ese es el versículo 18, desde el versículo 18. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice al Hijo de Dios, aquí ya se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene, recuerde que si hay un Hijo de Dios, el Padre es eterno, si el Padre es eterno y tiene un Hijo, el Hijo será ¿qué? Eterno también. Por eso es que a los judíos les molestaba que él dijera que era el Hijo de Dios. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Eso es juicio, el bronce. Ahí está hablando como en el capítulo 1, igual, representa como Él es. Él se presenta entonces acá como el Hijo de Dios, o sea que es eterno. Él se presenta aquí como llamas de fuego, o sea como juicio. Y los pies de bronce, el bronce tiene que ver con el juicio. Y luego dice, conozco tus obras y tu amor. ¿Qué conoce? Obras, amor y fe. Servicio, perseverancia. 4 o 5 cosas que tiene esta iglesia de Tiatira. Tiatira es, primero, tiene amor, tiene fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Y aquí usted ya se sabe a quién se está refiriendo. Exactamente se está refiriendo a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica gobernó el mundo entero desde el año 600 hasta el año más o menos 1500. Después vino la Reforma. Y en ese tiempo, esa iglesia que sigue ahora, ella sí está presente. Las otras ya no, pero esta sí. Entonces, el sacrificio continuo, quiere decir Tiatira, un sacrificio continuo. Entonces, la predominancia de la iglesia católica en todos sus sentidos. Ahí siguió gobernando ella con los reyes. Eso es lo que pasó. ¿Y qué sucede? Dice el 20. Sin embargo, tengo en contra que toleras ¿a quién? A Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? ¿Recuerdan? La Jezabel, que era la esposa del rey, que mandó matar a mucha gente, que persiguió a Elías porque él no quería nada y ella tenía a los sacerdotes de Baal, los adoraba, les mandó hacer vestidos, era idólatra, era prostituta del templo. Mejor dicho, es el significado de persecución, de mala, de perversa, todo eso. Entonces era culto a Baal. Recuerda que a Elías lo quiso matar porque él mató a sus sacerdotes falsos y quiso robarse la viña de Nabot y lo mandó matar para dársela a su esposo. Entonces es terrible, la representación de ella es terrible. Ahora, yo digo, es idolatría, ella representa la idolatría. En la Biblia, María, la verdadera de la Biblia, María siempre dijo, hagan lo que dice mi Señor Jesús. Y ella habla de Jesús como su Señor y Salvador. Ella dice, me pongo a disposición de mi Señor. Pero resulta que la Iglesia Católica creó una María diferente, una María que no es la de la Biblia. Y creó idolatría a esa mujer. Y esa es la que representa aquí, según la interpretación que hacemos, a Jezabel, porque representa esa época. Ahora sigue todavía. Pero no se asuste porque el próximo jueves vamos a ver
la iglesia protestante que representa a la que sigue. Entonces con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que pasa con la iglesia. Y nosotros creemos que esa representa, porque está hablando de las iglesias, está hablando de esa iglesia exactamente de Tiatara, representa la iglesia tradicional, la iglesia católica, por la idolatría, no solamente a María, porque aquí está recibiendo la mujer, sino la idolatría a todos los santos, a todo lo que es idolatría. Entonces, si usted es católico, no se sienta mal conmigo, pero escudriñe la palabra. Tranquilo que ahorita viene el juguete para los protestantes. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. Adulterio no es que sea sexual hombre con mujer, ni esas vainas, sino es adulterio espiritual, que mezclan la hechicería, la brujería con la religión. Recuerde que para ellos es natural, ¿cierto?, adorar las imágenes, hacer ritos, hacer consagraciones, cosas de esas. A los niños los consagran a santos, esos son demonios. La palabra de Dios dice allá en 1 Corintios 10, habla de que detrás de cada ídolo hay un demonio, y normalmente la iglesia, lo que hace esa iglesia es consagrar a los niños a los demonios, porque dice, le ponen nombre de San Juan, San Manuel, San Jacinto, San no sé qué, y detrás de cada imagen, dice ahí en 1 Corintios, hay un demonio, y yo no quiero que ustedes participen de las obras de los demonios, dice allá Pablo. Entonces, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Mire, la iglesia católica es la que más obras ha hecho. Eso tiene orfanatos, tiene para niños, para que hay que reconocer eso de la iglesia católica. Tiene obras maravillosas y aún hará más obras grandes, porque ellos creen que se salvan por las obras. Y aunque nosotros los protestantes creemos que nos salvamos por fe, nos faltan obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y entonces, mire que yo no sé si ustedes saben, pero algún día pueden estudiarlo, todas las logias que han salido de la Iglesia Católica. Hay muchas logias, logia quiere decir como algo secreto. Son grupos que se crearon en el secreto, el Opus Dei, el Rosacrucismo y otros. Hay muchas, ustedes no saben, ellos fundan universidades, ellos tienen empresas, ellos tienen una cantidad, tienen bancos, tienen todas esas cosas. Entonces, aquí el Señor dice que hay dentro de la iglesia que adoran a esa mujer, dice que hay personas que van a ser salvas. Yo creo que mucho católico va a ser salvo, honestamente, así como hay mucho evangélico cristiano que no va a ser salvo. Entonces, ellos tienen idolatría, pero en el cristianismo también hay idolatría y hay otras cosas peores. Allá dice, pero es que mire, allá hay pedofilia. En el cristianismo ni se diga, solamente que no hay esa jerarquía, por eso no se trabaja tan duro, pero también cada rato descubren pastores en cosas terribles. Entonces, a lo que va aquí esta última parte, dice la palabra de Dios, dice que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto, a los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas ni han aprendido las malos llamados profundos secretos de Satanás, ve que hay logias ahí, adoran a Satanás dentro de la iglesia. Eso después usted lo puede escudriñar, yo no lo voy a hablar de esa parte ahorita. Les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que venga. Así que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre,
y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana, eso es a Jesucristo mismo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted es católico, el Señor le está diciendo, vea, usted puede seguir adelante creyendo en Jesucristo y renunciando a la idolatría. Esa es la clave. A nosotros como cristianos evangélicos nos toca renunciar a muchas cosas también que hacemos, que son pecado para Dios, que son malas. Por eso, tanto uno como el otro, ambos creemos en Jesucristo. Pero a Dios le está hablando acá a la iglesia, dice, arrepiéntete de la idolatría. Y de verdad, usted que es católico, si es que usted lo es o usted estuvo allá, imagínense que la Virgen María es negra, blanca, roja, la Niña María, la Virgen María la muestran de una manera, de otra. No, ¿cómo pueden haber tantas Virgen Marías? No hay sino una. Pero ellos la volvieron una imagen para idolatrarla. Entonces está allá de México, ¿no? Guadalupe, está la de allá del Divino Niño, están todas esas vírgenes que realmente no son vírgenes, son Jezzabeles. Son Jezzabeles. Es idolatría y Dios le duele que comparen. ¿Cómo pueden comparar a María, la imagen idolátrica, con Jesús como si fuera redentora? Que fue llevada al cielo como Jesús igual, o sea que ella no murió. No, María, la de la Biblia, honraba al Señor Jesús. Este es mi Salvador. Hagan lo que Él diga, fue lo último que dijo. María fue una mujer obediente a Dios y siempre tuvo al Señor Jesús, aunque fue su hijo humanamente, no puede ser la madre de Dios porque Dios es eterno. María no, María nació, tuvo una genealogía humana, entonces no pueden decir eso, pero la elevaron a tal rango que quieren desmeritar el trabajo de Jesucristo y eso le duele a Papá Dios. Por lo tanto, mi hermano, si tú eres católico, arrepiéntete de eso y abra los ojos. El que tenga oídos, oiga. Así es de que los bendigo. Que Dios me los siga bendiciendo, que la gracia de Dios y la revelación, el conocimiento de Jesucristo nos lleve a la libertad. Mis amados, los bendigo y el próximo, en una semana, nos volvemos a ver.